Antes de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales se apoderaran por completo del mundo, los niños realmente vivíamos afuera. No sé si es algo de mi ciudad o de la época, pero hoy casi no veo chicos andando en bicicleta de noche, jugando en la calle o haciendo travesuras hasta tarde. Cuando yo era niño, eso era lo normal. Entre los 9 y los 17 años, prácticamente mi vida entera pasaba fuera de casa. Salía después de la escuela y volvía cuando ya estaba oscuro. Mis padres confiaban en que yo estaba con amigos, y casi siempre era verdad. Cerca de la casa donde crecí había un parque. No era grande ni especial, pero para nosotros era el lugar perfecto. Estaba a solo una cuadra y tenía algo muy particular. En 3 de sus lados estaba rodeado por pequeñas zonas de bosque y el cuarto daba directamente a la calle. Del otro lado de esa calle había más árboles. Eso significaba una sola cosa: nadie nos veía. No había casas alrededor, no había vecinos molestos, no había adultos vigilando. Podíamos reírnos, hablar fuerte, quedarnos hasta tarde y nadie llamaba a la policía. Este recuerdo ocurrió cuando yo tenía alrededor de 13 años, esa edad en la que la bicicleta es básicamente una extensión de tu cuerpo. Ese día en particular era sábado. Habíamos salido temprano a una pizzería cercana. Éramos 6 amigos en total. Después volvimos a la casa de mi amigo Tony, que quedaba bastante cerca de la mía. Estábamos en su patio trasero, riéndonos y haciendo ruido, hasta que su mamá salió claramente molesta. Nos dio 3 opciones muy claras: o bajábamos el volumen, o se iban todos los amigos, o nos íbamos a otro lado. 3 de los chicos decidieron irse a sus casas. Ya era algo tarde, pero Tony, nuestro amigo Rob y yo no queríamos terminar la noche todavía. Así que tomamos nuestras bicicletas y decidimos ir al parque. El trayecto no duró más de 5 minutos, pero había algo especial en andar en bicicleta de noche. Todo se sentía más tranquilo, el aire era más fresco, las calles parecían más grandes y vacías. Era una sensación de libertad total. Cuando llegamos al parque, todo estaba en silencio. Para que te hagas una idea del lugar, había un pequeño campo de béisbol, unas gradas viejas de metal, un par de bancas de madera y un área de juegos bastante grande. Tenía columpios, pasamanos y un tobogán metálico en espiral, de esos cerrados, donde no se ve el interior cuando alguien entra. Siempre nos gustaba quedarnos en el área de juegos, porque estaba elevada y medio escondida. Era como nuestro punto secreto. Nos sentamos arriba de la estructura, hablando de tonterías, sin pensar en nada serio. Todo era completamente normal, hasta que Tony habló. ¡Shh! ¿Escucharon eso? Los 3 nos quedamos en silencio de inmediato. Durante unos segundos no pasó nada, solo el sonido lejano de autos pasando por la calle y el viento moviendo las hojas. Tony dijo que le había parecido escuchar un paso o un golpe, algo que no habíamos hecho nosotros. Miramos alrededor rápidamente. No vimos a nadie. Seguimos hablando, aunque ya no tan relajados. Unos minutos después ocurrió de nuevo. Esta vez los 3 lo escuchamos. Fue un sonido seco, como un golpe contra el metal del juego. No muy fuerte, pero lo suficiente como para llamar la atención. Nos levantamos, bajamos de la estructura, caminamos alrededor del área de juegos, mirando debajo de las bancas, detrás del tobogán, incluso hacia el borde del bosque. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Rob en voz alta. No hubo respuesta. Eso ya empezó a ponernos nerviosos, pero aún así tratamos de convencernos de que no era nada. Tal vez un animal pequeño, tal vez algo cayendo del árbol. Volvimos a sentarnos. Pasaron unos minutos más y entonces escuchamos algo que cambió por completo el ambiente. Una voz. Era una voz infantil. Venía desde dentro del tobogán. No fue un grito, no fue una risa. Fue una voz suave, tranquila, como la de un niño pequeño hablando desde muy cerca. El silencio que siguió fue absoluto.
Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Miré a Tony, miré a Rob. Los dos tenían la cara completamente pálida. Lo extraño era esto. No habíamos escuchado a nadie subir al tobogán. No habíamos escuchado pasos, ni metal moviéndose, ni nada. Yo fui el primero en reaccionar. Me acerqué lentamente al tobogán y apoyé el oído contra el metal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Después de un segundo, la voz respondió. Hola. No tengo dudas de lo que escuché. Era la voz de un niño muy pequeño. Sonaba como un nene de 2 o 3 años. Mis amigos también la escucharon. No fue mi imaginación. Nos miramos sin decir una palabra. Pensé que tal vez había un niño atrapado dentro, lo cual no tenía mucho sentido, pero era la única explicación racional que se me ocurrió. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No hubo respuesta. Silencio total. Decidí hacerlo rápido antes de pensarlo demasiado. Subí al tobogán y me deslicé hacia abajo. Mientras bajaba, esperaba ver a un niño aparecer frente a mí en cualquier momento, pero cuando llegué al final, no había nadie. El tobogán estaba completamente vacío. Miré alrededor del parque. No había personas, no había movimientos, no había ruidos. Nada. Y entonces, desde dentro del tobogán, escuchamos la voz una vez más. Esta vez dijo: «Atrápame». En el momento exacto en el que escuchamos esas palabras, «atrápame», los tres reaccionamos igual, sin pensarlo, sin decir nada. Salimos corriendo. Saltamos de la estructura del juego, agarramos nuestras bicicletas y empezamos a pedalear como nunca antes en nuestras vidas. No miramos atrás ni una sola vez, solo escuchaba mi respiración acelerada y el sonido de las ruedas golpeando el pavimento. El parque quedó atrás en segundos, pero la sensación de que algo nos seguía no desaparecía. En menos de 5 minutos llegamos a mi casa. Entramos al patio trasero y cerramos con cuidado, tratando de no hacer ruido, porque mi papá seguramente ya estaba dormido. Nos quedamos ahí, apoyados contra la pared, recuperando el aire, mirándonos sin saber qué decir. Nadie se reía, nadie hacía bromas. Eso ya lo decía todo. Empezamos a hablar en voz baja, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había un niño que se había escapado, tal vez su mamá lo estaba buscando, pero nada cuadraba. No vimos a ningún niño. No había forma de que alguien nos siguiera hasta mi casa tan rápido. Y esa voz no sonaba como la de alguien jugando. Hoy, muchos años después, sigue siendo un recuerdo sin respuesta. Nunca supimos quién estaba en el tobogán, nunca supimos quién era esa mujer, y aunque ya casi no pienso en eso, cada vez que paso cerca de ese parque de noche, no puedo evitar acelerar el paso, porque algunas preguntas es mejor no responderlas. Nunca pensé que una caminata normal por el parque podría convertirse en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Vivo en un barrio suburbano pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce y la mayoría cree que es completamente seguro salir a cualquier hora. Era una noche de viernes, verano de 2018. Había terminado un turno largo y pesado en el trabajo, y antes de volver a casa sentí la necesidad de despejar mi cabeza. El parque estaba a solo unas cuadras de mi apartamento. Siempre iba ahí a caminar o trotar cuando necesitaba pensar. Esa noche estaba extrañamente silencioso. El sol se había ocultado hacía poco más de 1 hora y las farolas estaban encendidas, pero el sendero principal seguía cubierto por sombras de los árboles. Recuerdo haber pensado lo tranquilo que se sentía todo. Tenía los audífonos puestos, la música baja y empecé a caminar por el sendero principal. Al principio nada parecía fuera de lo normal. Vi a un par de personas paseando perros a lo lejos y a 2 adolescentes sentados en una banca riendo en voz baja. Me sentía relajada, hasta que empecé a notar pequeños detalles. El primero fue un hombre sentado en una banca cerca del camino. Llevaba una sudadera con capucha puesta sobre la cabeza a pesar de que no hacía frío. No hacía nada en particular,
Solo estaba sentado mirando al frente. No le di importancia hasta que pasé junto a él. No apartó la mirada. Sus ojos me siguieron mientras caminaba. No movió la cabeza. No parpadeó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré un poco el paso tratando de convencerme de que estaba exagerando. Seguramente era solo alguien raro. El parque siempre tenía gente extraña. Seguí caminando. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Me detuve. Los pasos se detuvieron también. Esperé unos segundos y volví a caminar. Los pasos regresaron, exactamente al mismo ritmo que los míos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté mantener la calma. Me repetí que seguramente era otra persona caminando, alguien que simplemente coincidía conmigo. Pero los pasos eran demasiado precisos. Decidí cambiar de ruta y tomar un sendero secundario, uno menos iluminado que rodeaba una zona más pequeña del parque y conectaba de nuevo con la calle. Pensé que así podría llegar más rápido a casa. Al girar, miré de reojo hacia atrás. El hombre de la banca se había levantado y venía en la misma dirección. No caminaba rápido, no trotaba, solo avanzaba, igualando mi paso. Saqué mi celular y fingí hacer una llamada, sosteniéndolo junto a mi oreja. Miré hacia él, esperando alguna reacción. Nada. No se inmutó. Seguí caminando, intentando no entrar en pánico, pero cuando empecé a trotar ligeramente, él también lo hizo, siempre manteniendo la misma distancia. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué me seguía? ¿Quería algo? ¿Era peligroso? Vi a lo lejos la salida del parque que daba a una calle bien iluminada. Decidí correr. Corrí tan rápido como pude. Los pasos detrás de mí se aceleraron. No miré atrás, solo corrí. Cuando salí del parque y pisé la acera, me detuve y volteé. Él estaba ahí, parado justo en el límite del parque, entre las sombras de los árboles. No avanzó más, solo me observaba inmóvil, con la capucha cubriéndole el rostro. Me quedé congelada unos segundos antes de reaccionar y correr hasta mi apartamento. Me temblaban tanto las manos que casi no pude abrir la puerta. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así. Esa noche casi no dormí. Cada ruido que escuchaba desde mi apartamento me hacía levantar la cabeza. El sonido de pasos en el pasillo, un coche pasando despacio por la calle, incluso el ascensor del edificio, todo me ponía en alerta. A la mañana siguiente intenté convencerme de que había exagerado. Me repetí que probablemente había sido solo un tipo raro, alguien con problemas, alguien inofensivo. Pero la imagen de ese hombre detenido en la línea de los árboles, observándome sin moverse, no se iba de mi mente. Pasaron un par de días sin que nada ocurriera, hasta que decidí volver al parque. Fui durante el día, con el sol alto y gente alrededor. Necesitaba demostrarme a mí misma que no tenía nada que temer. Caminé por el mismo sendero que había recorrido esa noche, mirando todo con atención. Todo parecía normal. Cuando llegué a la banca donde lo había visto por primera vez, sentí un nudo en el estómago. Estaba vacía. Me acerqué lentamente y entonces lo vi. Había algo grabado en la madera. Eran letras mal hechas, irregulares, como si alguien las hubiera tallado con prisa. No se leía claramente, pero parecía decir algo parecido a «te vi» o «te sigo». Saqué una foto con el celular y me alejé inmediatamente. Desde ese día dejé de ir al parque de noche. Incluso durante el día evitaba pasar por ahí sola. Pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Empecé a notar cosas extrañas en el vecindario. Sombras que se movían cuando no había nadie, un coche estacionado varias noches seguidas frente al edificio que no reconocía, la sensación constante de que alguien estaba detrás de mí cuando caminaba. Siempre que volteaba, no había nadie. 2 semanas después decidí salir a correr temprano, antes del anochecer. No entré al parque. Me mantuve sobre la calle principal, bien iluminada.
Al pasar cerca de la entrada del parque, sentí ese mismo escalofrío. Miré hacia los árboles. Ahí estaba, una figura inmóvil, apenas visible entre la vegetación. La capucha puesta, la misma silueta, la misma postura. No se movía. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Seguí caminando fingiendo normalidad, pero cada músculo de mi cuerpo me pedía salir corriendo. Cuando llegué a mi auto, me metí de golpe, cerré 2 puertas con seguro y encendí el motor. Antes de irme, miré por el espejo retrovisor. La figura seguía ahí. Nunca volvió a acercarse, nunca intentó hablarme, nunca supe quién era. Revisé después las cámaras de seguridad del parque y de las calles cercanas. No apareció nadie. Según los registros, no había ninguna persona ahí esas noches. Hoy, años después, sigo evitando ese parque. Incluso de día me incomoda pasar por ahí. A veces, cuando camino sola por el barrio, siento esa misma presencia, como si alguien estuviera observándome desde algún lugar fuera de mi campo de visión. No sé quién era ese hombre, no sé qué quería, pero hay algo que sí sé. Desde esa noche aprendí que no siempre necesitas ver a alguien para saber que no estás sola, y que algunos lugares nunca dejan de observarte. Esto ocurrió hace menos de 24 horas, y todavía tengo las manos temblando mientras lo recuerdo. Nunca en mi vida me había sentido tan cerca del peligro real, de ese tipo de miedo que no te deja pensar con claridad. Yo y 5 amigos decidimos juntarnos una noche en un parque muy conocido de nuestra ciudad, un mirador al que todos llaman el Overlook, porque tiene una vista perfecta del centro y de varias universidades cercanas. Eran alrededor de las 11 de la noche. La idea era simple: sentarnos en las bancas, hablar un rato y nada más. No teníamos planes de hacer nada raro, hasta que uno de mis amigos mencionó que tenía fuegos artificiales en el maletero de su coche, Roman Candles. En ese momento supe que era una mala idea. Ese mirador es probablemente el peor lugar del parque para encender fuegos artificiales, muy visible desde todos lados. Por eso sugerí ir a otra zona del parque, un área más apartada conocida como el Loop. Está rodeada de árboles y no se ve desde afuera. Aceptar. Nos dividimos en 2 autos y manejamos hasta ahí. Aunque había estacionamiento dentro del Loop, decidimos dejar los coches en una calle cercana por si algo salía mal. Caminamos hacia el interior por un camino largo y curvo, rodeado completamente por una línea densa de árboles. Desde afuera, no se ve absolutamente nada de lo que ocurre dentro. Eso ya me parecía inquietante. Vimos algunos autos estacionados alrededor del círculo, con las luces apagadas. Era raro para esa hora, pero no le dimos demasiada importancia. La gente suele ir al parque incluso tarde. Hasta que lo notamos. Un camión estaba estacionado de espaldas a la salida. De pronto, sin encender las luces, arrancó y dio la vuelta lentamente, viniendo directo hacia nosotros. Nos escondimos detrás de unos árboles. El camión pasó despacio, dio otra vuelta al loop, se detuvo y volvió a girar. Ahí sentí un vacío en el estómago. Éramos 6, todos altos, y aún así, algo no estaba bien. En el peor momento posible, uno de mis amigos encendió un fuego artificial. Chispas salieron disparadas y al instante el camión prendió las luces altas y comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. No caminamos, corrimos. Nos metimos entre los árboles, cuesta abajo, intentando ocultarnos. El camión se subió al césped y siguió avanzando. Las luces nos buscaban, el claxon sonaba sin parar. Entonces escuchamos voces y otras luces encendiéndose alrededor del loop. Durante la carrera nos separamos. Yo quedé con 2 amigos. Nos tiramos al suelo, entre arbustos y maleza. El terreno estaba hundido y desde arriba podían vernos fácilmente si apuntaban las linternas en la dirección correcta. 2 hombres bajaron del camión. Entraron al bosque, con linternas. Mi respiración era tan fuerte que pensé que nos delataría. Me arrastré como pude bajo un arbusto grande. Mis otros 2 amigos no estaban completamente cubiertos. Si alguien miraba bien, nos encontrarían. Las linternas pasaban cerca. Las voces se escuchaban cada vez más claras.
Uno de mis amigos susurró que había visto algo brillante en la mano de uno de los hombres. Parecía un cuchillo o algún tipo de arma. En ese momento entendí algo con total claridad. Esto no era por los fuegos artificiales. Nos estaban cazando. Permanecimos completamente inmóviles durante lo que se sintió como una eternidad. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a susurrar. Podía escuchar mi propia respiración, tan fuerte que me parecía imposible que ellos no la oyeran también. El suelo estaba húmedo y frío, y cada segundo que pasaba me hacía más consciente de lo vulnerable que éramos ahí, tirados en el bosque, sin saber quién nos estaba buscando. Las linternas seguían moviéndose. A veces se alejaban y justo cuando empezábamos a relajarnos un poco, volvían a aparecer entre los árboles. Las luces cortaban la oscuridad como cuchillas, barriendo el suelo, los troncos, los arbustos. Yo estaba convencido de que en cualquier momento una de esas luces se iba a detener sobre nosotros. Nadie hablaba, nadie se movía. En algún punto escuchamos pasos acercándose desde arriba, desde el borde del loop. Se escuchaban voces, pero no podíamos distinguir qué decían. No sonaban calmadas, sonaban molestas, impacientes, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Mi mente no paraba de imaginar escenarios. Pensaba en qué pasaría si nos encontraban. Pensaba en cómo explicarles que solo éramos unos chicos pasando el rato. Pensaba en lo estúpido que había sido aceptar la idea de los fuegos artificiales. Después de lo que calculo fueron unos 15 minutos, vimos algo que nos dio una mínima esperanza. El camión retrocedió lentamente, salió del pasto y volvió a la calle. Las luces de otros autos se encendieron y se alejaron también, una por una. Pero algo no estaba bien. Nunca vimos a los hombres que habían entrado al bosque salir. Eso nos mantuvo en el suelo varios minutos más. No confiábamos de que realmente se hubieran ido. Sentíamos que podían estar esperando a que nos levantáramos para volver a aparecer. Cuando finalmente nos atrevimos a movernos, fue de forma lenta, casi dolorosa. Teníamos los músculos tensos, las piernas entumecidas. Fue entonces cuando uno de mis amigos se dio cuenta de que había perdido su teléfono mientras corríamos. La idea de buscarlo ahí dentro me llenó de una ansiedad horrible. Aún así, contra toda lógica, lo encontramos rápido. Estaba en el suelo, a pocos metros de donde nos habíamos escondido. Pero recuperarlo no nos dio alivio, porque salir del bosque fue muchísimo peor. Estaba completamente oscuro. No nos atrevíamos a usar linternas ni pantallas. Caminábamos guiándonos apenas por la silueta de los árboles y el relieve del terreno. Cada crujido nos hacía detenernos. Cada rama rota nos ponía en alerta. Nos reencontramos con otro de nuestros amigos, que había estado escondido más cerca del camino. Cuando nos contó lo que había visto, sentí que el estómago se me hundía. Dijo que uno de los hombres pasó corriendo justo a su lado, tan cerca que pudo verle la cara por un segundo, y en la mano llevaba algo metálico. No era una linterna, parecía un cuchillo o algún tipo de arma. En ese momento entendí algo con total claridad. Esto no era por los fuegos artificiales, nos estaban cazando. Corrimos como nunca antes. El miedo ya no era silencioso, era puro instinto. Queríamos salir de ahí, llegar a un lugar donde hubiera luces, casas, gente. Entonces lo vimos otra vez. El camión estaba estacionado a unos 50 metros de la salida del loop, con el motor encendido. En cuanto nos movimos hacia la carretera, las luces altas se encendieron de golpe, iluminando todo frente a nosotros, como si supieran exactamente por dónde íbamos a salir. Nos metimos en un área con árboles más densos, casi arrastrándonos entre ramas y matorrales. El camión avanzó lentamente hasta el borde del bosque, como acechando. Nunca en mi vida había sentido un miedo tan real. Corrimos sin mirar atrás, tropezando, separándonos, solo pensando en alejarnos. Finalmente, alcanzamos una carretera principal. Ahí nos detuvimos, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. El camión no nos siguió más allá del parque. Aún así, no nos sentimos seguros. Tomamos rutas diferentes para volver a los coches por si alguien nos estaba siguiendo. Cada coche que pasaba nos hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía esconder algo. Pasaron varias horas antes de que supiéramos de los otros dos amigos. Ellos lograron escapar mucho antes, sin detenerse a esconderse, corriendo hasta salir del parque. Esa noche no dormí. No sé quiénes eran esas personas. No sé por qué reaccionaron así,
ni por qué se tomaron tantas molestias en perseguirnos dentro del bosque. Pero estoy completamente seguro de una cosa. No estaban tratando de asustarnos solamente. Desde ese día nunca volví al Noop. Nunca más. Y cada vez que paso cerca de un parque de noche, recuerdo lo fácil que es pasar de una salida tranquila a sentir que tu vida está en peligro real.